Señores, reiteramos, está con nosotros el licenciado en Psicología Darcy Bateil, asistente técnico de la Coordinación Nacional del CIPIAB. El CIPIAB es, como les decíamos, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, en estos últimos días tuvimos dos casos estremecedores realmente que resaltaron, además de toda la información, en medio de otras noticias que también eran importantes por el momento que vive el Uruguay, ¿no? Estoy hablando de los casos de la muerte de dos niños por violencia vicaria. Es decir, por un lado, una mamá que prendió fuego a su hijo de 10 años y por el otro lado, el padre que tiró contra el piso a un bebé de pocos meses. Eso ocurrió en la zona del Cerro, lo último. Exacto. Estos casos de violencia, ¿cómo se han dado en lo que tiene que ver con este año en relación a años anteriores? ¿Han ido progresando este tipo de situaciones? Este año estamos presenciando como un aumento del tema de la violencia, que lo vemos. Si bien lo que nosotros podemos presentar son los registros de situaciones que se ingresan a los sistemas, pero particularmente en lo que tiene que ver con violencia vicaria, ¿sí?, que es esta violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas de las mujeres, que es una forma también de violencia basada en género, un concepto que lo acuñó una psicóloga argentina, Sonia Vaccaro. Y lo que va del año, en realidad, fueron 4 niños y niñas asesinados de infanticidios por violencia vicaria. Hubo 2 en Rivera, en abril. Hubo una bebé de 3 meses que fue en La Valleja. La bebé de 5 meses. Y bueno, esta última situación de este niño que falleció luego de haber sido quemado. Son muertes además espantosas, ¿no? Es decir, muertes hechas con crueldad. Es que en general apuntan como para ese lado, ¿no? O sea, digamos, la intencionalidad es hacer daño, un daño en la madre, ¿sí?, que sea irreparable. Por eso a veces la forma del infanticidio o del femicidio vicario, como también a veces se le llama, es muy fuerte, ¿no? E impacta mucho, y obviamente como sociedad nos pone en alerta, ¿no?, de que algo tenemos que hacer para poder trabajar sobre este tipo de situaciones y revertirlo para que no se dé o se dé lo menos posible, ¿no? El tema de la violencia es un tema bastante complejo de abordar, cuyas soluciones también son complejas, porque a problemas complejos las soluciones van a ser complejas, y donde se da un tema de relacionamiento de poder, de dominio, ¿no?, de ejercicio abusivo del poder, porque el poder en sí podría ser positivo, pero es un ejercicio abusivo y dañino del poder, en los cuales niños, niñas y adolescentes están como en la línea más vulnerable, ¿no? Claro. Usted sabe que generalmente cuando se habla de este tipo de violencia se piensa en las clases bajas, en los sectores pobres, en determinadas zonas. ¿Cómo está la sociedad en general? ¿Atraviesa horizontalmente la violencia contra los menores, toda la sociedad, Montevideo Interior? ¿Cómo? La violencia, al menos desde donde partimos, desde la perspectiva del CIPIAB, lo planteamos como una violencia estructural que sí atraviesa toda la sociedad. Quizá las formas que se manifiesta la violencia puedan llegar a ser diferentes. En algunos se pasa más al acto, en otros hay mucho más violencia emocional, patrimonial, en lo económico, ¿sí? Pero no hay ningún estrato socioeconómico-cultural que esté exento de que estas situaciones se presenten, ¿no? Generalmente, sí, el Estado entra quizá con mayor facilidad, por así decirlo, en sectores más vulnerables, donde hay una presencia del Estado mayor, ¿tá?, y donde hay de alguna forma una accesibilidad a estas situaciones, ¿no? Sobre todo a las situaciones donde se dan las situaciones de violencia y donde podemos, como Estado, trabajar en la reparación o en el mejor de los casos en la prevención, ¿no? Algo que venimos un poco en
en deuda. Bien, también estos días hemos sido testigos del asesinato de niños, presuntamente en un contexto de ajuste de cuenta entre bandas, donde bueno, el narcotráfico y la droga está involucrada. Y obviamente son contextos bien particulares. ¿Qué herramientas tienen ustedes para abordarlos? ¿Cómo y cuándo intervenirse en la detección de que un niño vive ese contexto? Pues estamos hablando de delincuentes con bueno, ciertas especificidades. Sí, eso se está dando mucho, algo que no se daba unos años atrás, esto de la violencia a nivel comunitario, donde sí terminan muriendo asesinados niños, niñas y adolescentes en contextos como la niña que estaba estudiando y entró una bala y la mató. La balearon directamente. Sí, la balearon, ahí va, la balearon, entró, perdón, si tenés razón. La balearon directamente, una cosa Y increíble. entonces estas cosas no eran cosas que por ahí estábamos tan habituados. Nosotros estamos trabajando, el CIPIAB está integrado por varios organismos del Estado y uno de esos organismos del Estado es el Ministerio del Interior. ¿Sí? Y trabajamos articuladamente con las comisarías especializadas de violencia doméstica, ¿sí? Donde bueno, de alguna manera también ahí tenemos una mayor accesibilidad, por así decirlo, ¿sí? En estos barrios con estos contextos. Pero sí nos estamos encontrando con situaciones que nos llegan a los comités de recepción local del CIPIAB, que es, digamos, como la pata territorial, digamos, del CIPIAB, ¿no? Nos están llegando situaciones, muchas situaciones que tienen que ver con, o hay cierto grado de vinculación con lo delictivo, ¿no? Lo cual complejiza aún más las intervenciones porque muchas veces nos encontramos con amenazas de muerte, mujeres por amenazadas de muerte, los niños también, entonces debemos generar el mayor paraguas, por así decirlo, de protección posible y para eso la interinstitucionalidad en la cual se funda y se asienta el CIPIAB es fundamental. ¿Y se es efectivo? Y las cifras dicen que no. Claro. ¿No? O sea, hay mucho para trabajar. Como decía hoy, es un fenómeno extremadamente complejo. No, no podemos decir que los números que tenemos tendrían que ser cero o tender a cero. ¿No? No tender a veces a aumentar. Y en estos casos, en este tipo de violencia que se está generando, sí, nuevamente, niños, niñas y adolescentes terminan siendo la parte más fina del hilo, por decirlo así. Dijo tipos de violencia. Ustedes hacen un registro de tipos de violencia y después esa información la sistematizan y de hecho la hacen pública. Tengo estos datos acá que capaz que son los últimos. Tipo de violencia, negligencia, por ejemplo, 26%, abuso sexual 16%, explotación sexual 1%, maltrato emocional 41%, maltrato físico 16%. Esas son las últimas cifras. Estos son los en términos, digamos, a corto 2023 o 24. Corte lo hicimos como lo hacemos habitualmente, siempre 24. A mediados de año. Bien. Sí, el primer semestre, porque la idea es evaluar cómo se viene trabajando en el ingreso de las situaciones de violencia en los sistemas de informática. Si miramos la serie, en el total de las denuncias de violencia, ¿cómo ha sido la evolución? Y después, mirando específicamente cada uno de los tipos de violencia, ¿cuáles han tenido los saltos más importantes? En este caso todavía falta la segunda parte del año y a veces algunos porcentajes varían, eso es inevitable. El porcentaje mayor siempre es maltrato emocional. Lamentablemente no tenemos por el momento, cómo diferenciar estos tipos de maltrato emocional, porque hay muchos tipos de maltrato emocionales y uno de ellos, por ejemplo, esto que mencionaba hace un ratito, donde las madres están amenazadas, por ejemplo, de muerte, etcétera, Claro. En estos contextos. Por transitiva impacta al niño. Exacto. La exposición a violencia basada en género, que es un tipo específico de violencia, que de hecho en la última modificación que se realizó a fines del 2019 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se le incluyó en el artículo 123 como un tipo específico de violencia, ¿no? La exposición a violencia basada en género es una violencia directa hacia niños, niñas y adolescentes. Anteriormente se llamaba testigo, ¿no? Entonces hay mucha parte de lo emocional del 40 que está comprendido eso. Pero la tipificación es relativamente nueva. Esta tipificación corresponde en general básicamente a la ley 17.514, la anterior ley de violencia doméstica. Y una particularidad de los datos de este primer semestre, que ya vamos 6.956 situaciones, ¿sí?, ingresadas y abordadas por el sistema. O sea, son casi 7.000 niños, niñas, Casi adolescentes. 7.000. 7.000, sí. Sí. Respecto, si lo comparamos con el primer semestre del año pasado, del 2023, hay 660 situaciones más, un 10%.
de lo que respecta a sexo es masculino y femenino, más o menos siempre son más las niñas y adolescentes mujeres que se registran Que más los varones. situaciones de violencia. Y algo bien, dos apreciaciones puntuales en lo que tiene que ver a los tramos etarios. Uno es que estamos captando, ¿sí?, un mayor porcentaje de adolescentes, ¿sí?, en la franja entre 13 y 17 años, ¿sí?, que antes no se captaba con tanto, siempre era la franja de 6 a 12. ¿Usted dice que Y una- captaba más denuncias o más violencia? No, lo que se capta ¿Intervenciones? son situaciones que particularmente el INAO o desde el CIPIAB, ¿sí?, se trabajan, y esas situaciones son ingresadas en un sistema informático. Logran llegar a... Eso es lo que quiero Logran decir. llegar. O sea, lo positivo, digamos, de estas casi 7.000 situaciones es que se intervino. Claro. Es que el Estado logró intervenir, ¿tá?, y en la mayor parte de los casos cesar la violencia, ¿no? Estos números crecen año a año, ¿sí? Crecen en el tema también de las franjas etarias, por ejemplo, ¿no? Tenemos que, en lo que va del año, el primer semestre, ¿tá?, casi 1.000 niños y niñas comprendían edades entre 0 y 5 años, ¿sí? El 14, casi 15%. ¿Tá? Una franja etaria muy importante donde se está moldeando, ¿ah? Incluso hasta físicamente, ¿no? Hasta su cerebro se está moldeando, Claro. y donde estas situaciones de altísimo grado de estrés generan impactos que luego se ven en la adultez. Parte de la gestión del CIPIAB es coordinar con múltiples instituciones. Hay muchas. Acá tengo anotado INAU, Fiscalía, ANEP, MIDES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior. Uno se pregunta, ¿todas ellas tienen el mismo involucramiento? ¿Todas ellas responden a las necesidades del CIPIAB? ¿Hay coordinación general entre todas las instituciones y el CIPIAB? Sí, entonces, o sea, el CIPIAB, tenemos un Comité Nacional de Gestión donde participan integrantes de todos estos organismos. Nos reunimos una vez al mes y en forma ininterrumpida desde el año 2007. Porque si bien el CIPIAB fue creado por ley en 2019, ya venía funcionando desde 2007. A su vez, desde el CIPIAB también participamos en la confección y en el apoyo de la creación de mapas de ruta, de mapas de intervención, por ejemplo, para lo que es la enseñanza, ¿sí? El Ministerio del Interior tiene su propio mapa de intervención e incluso también, además de todos estos organismos que bien mencionabas, tenemos el apoyo de agencias internacionales, básicamente de Naciones Unidas, UNICEF, del Fondo de UNICEF, por un lado, y del Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, y además organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, que vienen trabajando también arduamente hace muchos años en convenio con el INAU. Ustedes han planteado como lógico que la necesidad de un involucramiento de la propia sociedad, denunciando lo que pasa, lo que no pasa. Para eso es necesaria una campaña de sensibilización que se votó en el Parlamento, pero los fondos creo que nunca se les asignaron. ¿Qué pasa con eso? Y le preguntan, ¿la gente se involucra? Porque muchas veces hay miedo, amenazas. ¿Y qué tal está funcionando en eso la línea azul, no? La línea azul sí funciona, también está el 0800-5000 del Ministerio del Interior, que también pueden denunciar situaciones. Sí, sí. La línea azul recibe, no tengo los datos acá, pero sí recibe muchas situaciones que se derivan a su vez a territorio, para que desde territorio que recibe los barrios, por ejemplo, o los departamentos que correspondan, puedan accionar con los equipos que tienen mayor llegada a las familias, ¿no? Y poder valorar las situaciones que son, en ese caso, sí denunciadas en la línea azul, por ejemplo. Pero sí, hoy yo mencioné al comienzo que en la prevención estábamos con un debe, ¿sí? Si nosotros queremos cambiar este paradigma, ¿tá?, del niño, niña, adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de derecho, como era anterior a la Convención del año 88, estamos hablando de unas cuantas décadas, es necesario que trabajemos
en sensibilización, en prevención, ¿sí? En promoción de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y en ese sentido es que, como bien decías, la ley se aprobó y por unanimidad de todo el espectro político, ¿no? Pero bueno, no se recurrió. Nunca se aplicó. No se pudo aplicar. Usted hablaba de la prevención, ni que hablar importante, ni que hablar la atención, intentar de evitar esas situaciones, pero también está la reparación. Una vez que el hecho está consumado, el niño queda dañado, ¿no? Las situaciones son realmente tremendas. ¿Cuánto se destina a esa reparación? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Y qué efectividad tienen también? Desde el INAU, que es quien más convenios tiene con organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Hay básicamente 4 acá en Montevideo y zona metropolitana y en varios departamentos del país. No hay una cobertura completa en todos los departamentos porque se han hecho llamados a organizaciones de la sociedad civil para que se presentaran y llamados han quedado vacíos. ¿Por? ¿Sí? No se han presentado organizaciones. ¿Y ¿sí? sabe por qué? No. Sin duda, eso nos deja un poco horrendos, por así decirlo coloquialmente, en eso. Pero sí hay un importantísimo trabajo de todo lo que tiene que ver con muchísimos técnicos y técnicas que trabajan en territorio. En el CIPIAP, por ejemplo, son en el entorno de 600 personas que trabajan día a día en estos temas. Bien. Bien, un dato que no es menor, que solo el 38% de las niñas, niños y adolescentes logra visualizar las situaciones de violencia vividas. Es decir, tenés un 62% ahí que sufre algún tipo de violencia y no la identifica. ¿Cuál es el problema ahí? A resolver, me imagino también. O sea, cómo se hace para concientizar sobre la necesidad de que se logre visualizar que estás viviendo una situación de violencia. Sí, ahí creo que también el trabajo en prevención y sensibilización es fundamental. Si bien desde el CIPIAB hemos hecho sensibilizaciones, esto requiere una campaña como más masiva y así lo determina la ley. La dificultad en la visualización por parte de niños, niñas y adolescentes de las situaciones de violencia que viven tiene que ver con lo que es el fenómeno de la violencia y cómo se da. ¿Sí? La violencia se da en un marco de dominio, de abuso de poder, ¿sí? De ejercicio abusivo de ese poder, como mencionaba hoy más temprano, y por eso les es tan difícil visualizarlo. Hay una naturalización de la violencia, ¿sí? Que a veces niños, sí, me pegaron porque me porté mal, pongámosle, ¿no? O sea, está totalmente naturalizada esa forma como pauta a veces de crianza. Entonces... la culpabilidad de la víctima. Exacto, en definitiva quien sufre el golpe o el maltrato es Justifica. Y estamos hablando de situaciones que son crónicas. De hecho, en todos los informes del CIPIAB vemos que la cronicidad es tremenda, ¿no? Y sí, como bien mencionas, hay una dificultad de visualizar las situaciones de violencia. Quizás las que se visualizan más fácilmente son las que tienen un correlato físico, como abuso sexual o castigo físico. Las emocionales, ¿sí? Son bastante más difíciles de que puedan visualizarlas los niños, niñas y adolescentes. Sin contar, ¿no? Que, de acuerdo a todos los informes que venimos presentando hace ya, no sé, 11, 12 años, el 90% prácticamente de las personas agresoras pertenecen al núcleo de convivencia del niño, niña, adolescente, ¿no? ¿Cuánto? Lo cual es El 90. más tremendo todavía. Lo cual lo hace, o sea, si apuntamos a la visualización, o sea, lo hace aún más dificultoso que pueda ser visualizado por los niños, niñas y adolescentes. Terrible realidad, ¿eh? Gracias al licenciado de Psicología Darcy Bataille, asistente técnico de la Coordinación Nacional del CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, por estar esta noche con nosotros. Hasta Gracias pronto, a ustedes, ¿eh? muy amable.